En el siguiente video se hablará de una serie de temas relacionados con la rama del derecho civil. Como primer tema tenemos la ineficacia del contrato. En cuanto a ineficacia, esto significa la falta de producción de consecuencias jurídicas del contrato, lo cual lo clasificarán de nulo. En cuanto a su invalidez, esto se interpone entre los contratos que adolecen de vicio o defectos, en los cuales no producirán sus efectos pertinentes y será declarada la nulidad de este contrato. En cuanto a sus supuestos, se presentan dos supuestos de invalidez: invalidez estructural e invalidez funcional. La invalidez estructural supone el más grave, en la cual el contrato se formó de manera anómala, lo cual privará de cualquier efecto que éste produzca y lo anulará en su totalidad. En cuanto a la invalidez funcional, esta supone una de menor gravedad, en la cual solo privará efectos a una parte del contrato, mientras que el resto sigue en pie. Ahora tenemos la nulidad absoluta. Esta es la sanción más grave que se le puede poner a un contrato, porque lo privará de cualquier efecto y será un contrato nulo en absoluto. También es llamada nulidad de pleno derecho. Sus fundamentos se encuentran en el artículo 1304 del Código Civil, el cual establece que, a falta de unos requisitos esenciales y necesarios que la ley exija, el contrato será nulo de pleno derecho. En cuanto a sus características, como primero tenemos que la nulidad es definitiva, esta no se puede invalidar o sanar. La segunda, que este contrato nulo no producirá efectos. Y la tercera característica, que no precisa la intervención judicial para esto. En cuanto a la acción de nulidad, pues únicamente legitimados para la acción de nulidad son las partes y no existe un plazo para solicitar. Luego tenemos la conversión del contrato nulo. Esta supone que se transforma o se convierte en contrato nulo para que éste no caiga en la nulidad absoluta. Esto se supone por dos supuestos. Como primero tenemos la conversión formal y luego la material. La formal solo supone que una parte del contrato es nulo, mientras que la otra persiste, no afecta todo el contrato. Mientras que la conversión material supone que se hará una nueva declaración de voluntad, cual pretende que el contrato no caiga en nulidad y afecte a las partes y se pueda cumplir. Luego tenemos la nulidad parcial. Como lo dije anteriormente, en invalidez funcional, esta solo supone una de menor gravedad y que solo afecta a ciertos aspectos del contrato que los va a declarar nulos. Esto nos hacemos referencia que solo afectará una parte del contrato y no todo en su generalidad, como la nulidad absoluta. Ahora, todo lo contrario, tenemos la anulabilidad, que es lo contrario de la nulidad. Esta supone una sanción de menor impacto que el de la nulidad, porque aquí solo se encuentran algunos aspectos del contrato de nulidad, no es todo el contrato. Y su función de estas pretende que va dirigida a una de las partes que lo ejercita. En cuanto a sus características, su característica esencial de este contrato es que es convalidable o sanable. ¿Qué nos referimos con esto? Este contrato, si se reparan esas anomalías que pueden causar de nulidad o defectos, el contrato podrá seguir su vida y cumplir los efectos pertinentes a este y extinguir. En cuanto a las características de la nulidad o nulabilidad, tenemos que, como primero, de ser ejercitada por la parte legitimada que sufre el perjuicio. Como segundo, la nulabilidad tendrá efectos hasta que el contrato sea legitimado. Su tercera característica es que, contrario al de la nulidad, que no existe un plazo para solicitar, tiene un plazo de 2 años desde el momento que se celebró el contrato. Y su cuarta característica es que tiene un efecto retroactivo, pretende regresar a las cosas que se dieron o se recibieron al estado que se encontraban al momento de celebrar el contrato. Luego tenemos sus causas.
¿Qué causas es que se presenta la anulabilidad? Como primero, tenemos el contrato que sea celebrado por un menor o incapaz. Como segundo, tenemos que el contrato, esa declaración de voluntad, se encuentra viciada. A esto hacemos referencia a la violencia, el error, el dolo y la intimidación. Como tercer característica, puedes presentarse por el contrato celebrado por un cónyuge sin el consentimiento del otro. Ahora, en cuanto a la acción de nulidad, están legitimadas sobre las partes contrayentes, las cuales son las únicas facultades para ejercerla, y más específicamente la que se encuentra en perjuicio, con su interés en cuanto al perjudicado. Y esta acción de nulidad tiene un efecto retroactivo, como lo dije anteriormente, de recaer las cosas como se encontraban al momento de celebrar el contrato y devolverlas las que se hayan aceptado. Segundo tema, tenemos la recesión del contrato. Esta figura tiende a cesar la eficacia del contrato, y esta se presenta por el contrato irregularmente formado, que sus efectos pueden perjudicar a alguna de las partes. Esto supone que no adolece de vicios o defectos. En cuanto a sus características, como primero tenemos que va a producir sus efectos hasta no ser rescindido. Los únicos legitimados son las partes para hacer la recesión del contrato. Como tercera característica, tenemos que existe el plazo de un año desde que se celebró el contrato para hacer la recesión. Y como cuarta característica, al igual que la anulabilidad, tiene un efecto retroactivo que pretende retrotraer las cosas al momento que se celebró el contrato. Entre sus clases tenemos tres. Como primero tenemos la voluntaria, también llamada de mutuo disenso, en las cuales las partes están de acuerdo de romper ese lazo que los une para que el contrato no produzca esos efectos y los perjudique a alguno de ellos. Como segundo, tenemos la judicial, en la cual se reconoce una de las partes de pleno derecho para parar esos efectos del contrato, desligarse de este para que no los produzca. Y como último tenemos la fortuita o forzosa. Es fortuita por la imposibilidad de cumplimiento de manera fortuita, y es forzosa cuando se presenta por la imposibilidad de cumplimiento por una de las partes y solo a él le compete. Luego tenemos la resolución del contrato por incumplimiento. Esta se refiere a los contratos recíprocos sinagmáticos, cuando una de las partes se ha cumplido con la parte que le compete, pero la otra no. A esto entra sus características, la cual, la más esencial, es que va dirigida a proteger a una de las partes. Otra característica es que es exclusiva para de los contratos bilaterales recíprocos. Y su última característica es que tiene un efecto retroactivo, igual que la anulabilidad y la recesión. Pretende retrotraer las cosas al momento que se encontraban, al momento de celebrarse el contrato. En cuanto a sus requisitos, tenemos cuatro. El primero es que la parte que sufre el perjuicio haya cumplido, la otra parte no cumple con lo que le compete. Su tercer requisito es que ese incumplimiento por la parte que incumplió sea acreditable o probable. ¿Qué nos referimos con esto? Aquí entraría lo de la carga de la prueba, de lo que una de las partes declara debe ser probado que la otra no cumplió. En cuanto a sus efectos, tenemos dos. El primero es que trata de vincular a las partes de ese contrato bilateral obligatorio. Su segundo efecto tiene ese efecto retroactivo que ya hemos dicho varias veces, el cual va a consistir en regresar a las cosas al estado que se encontraban al momento de celebrarse el contrato. Luego tenemos la revocación. Aquí es la declaración unilateral de una de las partes de desligarse de ese contrato. En cuanto a sus clases, tenemos dos. La unilateral, en la cual una de las partes se desliga para ya no cumplir lo que a él le compete,
y la segunda la judicial, en la cual requiere la intervención de un órgano jurisdiccional para hacerla eficaz. Con esto visto, en cuanto a la revocatoria, la nulidad o simulación, plantearemos una serie de diferencias. Como primero, la acción de simulación tiende a reducir a la nada ese contrato ficticio o que no existe. En cambio, la acción revocatoria solo tiende a reparar esas enajenaciones fraudulentas que afectará al acreedor. Otra diferencia, la acción de simulación puede ser ejercitada por el tercero que haya sido perjudicado, mientras que la acción revocatoria solo va a poder ser ejercitada por los acreedores que su derecho se encuentre perjudicado. Como tercer diferencia, tenemos que la acción de simulación puede ser ejercitada tanto como a terceros anteriores y posteriores al acto, mientras que la acción revocatoria solo podrá ser ejercitada por los acreedores anteriores al acto. Y su última diferencia es que la acción de simulación tiende a reducir a la nada ese contrato ilusorio falso, mientras que la acción revocatoria trata de proteger los derechos del acreedor frente a esas enajenaciones fraudulentas. Como último, tenemos el desistimiento unilateral. Aquí faculta a cada una de las partes para desligarse en el momento que ellos quieran del contrato y no cumplir con lo que les compete. En cuanto a los presupuestos del desistimiento unilateral, tenemos los siguientes. Como primero, que sea un contrato de tracto sucesivo continuo, y segundo, que el bien o objeto se encuentre determinado, y esto va relacionado con la economía interna del contrato, en la cual creará un desequilibrio entre el acreedor y el deudor, en la cual le dará más a uno que al otro, en tanto como obligaciones y derechos. Tercer tema, tenemos el contrato de promesa. Este se considera como un precontrato, un contrato preliminar. Este vincula a las partes para un contrato futuro, en las cuales establece su precio y objeto. Esto responde a la imposibilidad o dificultad material o jurídica en la que se encuentran las partes en el momento de celebrar el contrato. En cuanto a sus características, tenemos que es un contrato preliminar. Como lo dije anteriormente, solo busca establecer lo que se va a llevar al futuro, sus aspectos jurídicos, reglas y todo lo que le pertenece a un contrato. Su fundamento se encuentra en el artículo 1679. Como segunda característica tenemos que es un contrato formal, con lo establecido en el artículo 1674, que debe respetar a lo que la ley establece y que tiene que celebrar de acuerdo con lo establecido en la ley. Como tercera característica tenemos que su aceptación debe ser expresa. No se puede tomar el silencio como una forma de aceptación. En cuanto al plazo, aquí se nos presentan dos supuestos. En caso de bienes inmuebles o derechos reales o otros bienes. En el primero, bienes inmuebles o derechos reales, se tomará por el plazo de 2 años, mientras que en otros bienes solo se tomará el plazo de 1 año. A falta de plazo, se establecerá de acuerdo a los establecidos en el artículo 1681. Como última característica tenemos la cláusula de indemnización. Es normal que en este tipo de contratos se establezca una cláusula de indemnización, una cláusula penal o incluso las arras, para hacer efectivo el cumplimiento si alguna de las partes no cumple con lo que se obligó. En cuanto a sus modalidades, puede presentar de dos formas, de manera bilateral o unilateral. Bilateral porque produce obligaciones para ambas partes, mediante que la unilateral solo produce la obligación para una de ellas. Aquí podemos tomar dos figuras, la figura del optante y el promitente. El optante es el que exige el cumplimiento de la obligación, mientras que el promitente solo ofrece el contrato para que pueda ser cumplido. En cuanto a sus efectos, aquí
se nos puede presentar de dos formas, en el caso de cumplimiento y en el caso de incumplimiento. En el primero, en el caso de cumplimiento, se agota lo establecido en el contrato al futuro y deja de producir sus efectos. Se extingue ese contrato. Todo lo contrario es con el incumplimiento. Y se nos puede presentar tres modalidades. La primera es la causa de indemnización. Si se estableció, se indemnizarán todos los daños o perjuicios que una de las partes reciba. La segunda, la devolución de las arras. Si en el contrato a futuro se hubiesen establecido arras, les tendrá que devolver para hacerla efectiva. Y la tercera es la intervención judicial, en la cual se necesitará la intervención de un órgano jurisdiccional competente para hacerla efectiva el cumplimiento de manera obligatoria. Como cuarto tema tenemos el título traslativo de dominio denominado la compra-venta. Compraventas es simplemente el intercambio de un bien a través del dinero. Se dice que es a título oneroso porque existe esa contraprestación, entregar el bien por parte del vendedor y la entrega del dinero o precio por parte del comprador. En el artículo 1790 está establecido qué es la compraventa y sus obligaciones, en la cual dice que el vendedor está obligado a la entrega del bien y el título de propiedad, mientras que el comprador tiene la obligación de pagar el precio de este. En cuanto a sus características, como primera tenemos que es bilateral, porque une al vendedor y al deudor y les genera obligaciones. Como primero tenemos la del vendedor. En el artículo 1809 establece que tiene la obligación de entregar la cosa y el título de propiedad de esta, mientras que en el artículo 1825 establece la obligación del comprador, la cual simplemente es el pago del precio del objeto. Como segunda característica tenemos que es consensual. A esto nos referimos que el contrato se perfecciona por el mero consentimiento, nada más. Sus fundamentos se encuentran en el artículo 1791 del Código Civil. Como tercera característica tenemos que es un contrato traslativo de dominio. Aquí la obligación del vendedor es entregar el bien y trasladar el título de propiedad al comprador. Y como última característica tenemos que es un contrato oneroso. Como lo dije anteriormente, existe una contraprestación que balancea esa relación entre la compra del bien y pagar el mismo. Ahora tenemos los elementos. Como primero tenemos la capacidad, la cual es solo ser mayor de edad y que el que celebre el contrato, ya sea vendedor o comprador, no sea un menor de edad o una persona que esté declarada en estado de interdicción. Ahora con esto hay una serie de prohibiciones. Como primero tenemos la de los esposos, en la cual establece que el esposo no puede comprar de la mujer ni esta de aquel sus bienes que poseen en el matrimonio. Pues, también se establecen de otras figuras como la del juez, el notario, el abogado, porque estos intervienen en el proceso que llevan sobre sus bienes. Y esto hace referencia a que es una regla de moralidad social y de orden público que se debe respetar. Como segundo elemento tenemos el bien vendido, el cual establece que el bien al menos debe ser identificado en su especie, género y calidad. Sus fundamentos se encuentran en el artículo 1801 del Código Civil. Y como último elemento tenemos el precio, el cual debe ser determinado. Sus fundamentos se encuentran en el artículo 1796. Ahora, en cuanto a sus efectos, como primero tenemos la transmisión de la propiedad, como dijimos con el título traslativo de dominio. En cuanto a sus características, el vendedor tiene la obligación de trasladar el bien y la propiedad de este. Ahora tenemos la doble venta, en la cual significa la pluralidad de ventas sobre un mismo bien. El artículo 1807 del Código Civil establece que en bienes muebles
se toma a la persona legítima como comprador a la que haya recibido de primer y de buena fe. En otras palabras, que es comprador el que tenga la posesión del bien de buena fe, que haya sido el primero. Mientras que otra figura llamada retroventa es la facultad en la que se encuentra el vendedor y la cual se reserva su bien, en la cual solicita al vendedor la restitución de la devolución del bien, mientras que el vendedor restituirá lo que éste haya pagado. El pacto de retroventa se encuentra prohibido en nuestro ordenamiento jurídico. Luego tenemos la venta de la cosa ajena. Esto es una nulidad del contrato porque, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1794, yo no puedo vender lo que no es de mi propiedad, y si en este caso la persona lo hubiera vendido, deberá reembolsar el precio que hubiese recibido. Luego tenemos la compraventa de bienes muebles. Esto se hace referencia a la venta genérica establecida en el Código Civil. Luego tenemos la compraventa de los bienes inmuebles. Esta solo se hace referencia a bienes inmuebles y derechos reales. Relacionado con el artículo 1807 de la doble venta en bienes inmuebles, se tomará como comprador legítimo al que haya inscrito de primero en el registro de la propiedad el bien. Ahora tenemos las obligaciones del vendedor. Como primero tenemos la obligación de la entrega, la cual está fundamentada en el artículo 809, que establece que tiene la obligación de la entrega del bien y la propiedad del mismo. Como segunda obligación tiene la obligación de saneamiento. En esta se establece que el deudor no se libera simplemente por la entrega del bien, sino que también responderá por saneamiento por vicios o defectos ocultos que éste tenga, como tenemos por evicción, por vicios ocultos. Por vicios ocultos podemos establecer que éste deberá repararlos si no hubiera advertido al comprador de que éste tuviera ciertos defectos o vicios ocultos que hará que no cumpla su función al 100%. En cuanto a su fundamento, establece que si el comprador hubiese conocido estos defectos, no hubiera comprado o hubiera pagado menos de lo que acordaron. En cuanto a las obligaciones del comprador, tiene dos. Como primero tenemos el pago del precio, el cual debe ser pagar lo que compró el vendedor y que debe ser determinado. En cuanto a las obligaciones del comprador, el pago del precio, pagarlo, la cantidad determinada del bien y sus características, dice que el precio debe ser real, determinable y que se pueda contar. Mientras que su última característica es recibir el bien en el lugar y en el tiempo convenido. En esta figura, el artículo 1850 del Código Civil establece que las partes, vendedor y comprador, celebraron el tiempo y el lugar donde se dará la entrega del bien. Como quinto tema tenemos las modalidades de la compraventa. Como primer modalidad tenemos la compraventa a prueba o a gusto. La primera, la compraventa a prueba, cual establece un periodo para el cual el comprador puede degustar o probar de la cosa. En el artículo 1799 establece que se considera consumado el contrato una vez el comprador manifieste su interés por la cosa después del periodo de prueba, el cual consiste de 3 días. Como segundo tenemos la compraventa ad gustum, la cual establece que es al gusto y igual tendrá un periodo de prueba para probar la cosa, la cual el comprador podrá rechazar simplemente con dejárselo saber al comprador que no cumple con los requisitos que a él le interesa. Como segundo tenemos la compraventa sobre
muestras, la cual supone que la cosa debe cumplir con a lo que a esto se refiere. En otras palabras, si el bien o el objeto tuviera deficiencias que puedan afectar su utilidad, simplemente el comprador no la puede comprar y se desliga de ese contrato. Como tercer modalidad tenemos la compraventa sobre bienes de tránsito. Esto habla sobre los bienes vendidos por tránsito, la cual establece un requerimiento por el cual si el bien no llegase en el plazo indicado o llegara en mal estado, el comprador simplemente se puede desligar del contrato. Su razonamiento se encuentra en el artículo 1802. Luego tenemos la compraventa sobre bienes futuros. Esta se habla de una realidad incierta. No se puede conocer si el objeto va a ser eficiente en el futuro. Lo que establece el artículo 1802 del Código Civil es si el objeto no se llegara a manifestar en el futuro, simplemente el comprador no tiene que pagar el precio y el contrato será inválido por la falta del objeto. Luego tenemos la venta con reserva de dominio. Esto se refiere a la capacidad que tiene el vendedor de mantener la titularidad del bien hasta que el comprador pague el precio completo. Esto supone para el vendedor una forma de asegurar de que el comprador sí pagará el precio completo y cumplirá con su obligación reteniendo la propiedad del bien. Luego tenemos la compra-venta al mejor comprador. Esto se refiere que es la facultad que tiene el vendedor de rescindir. Luego tenemos la compra-venta con pacto de mejor vendedor, en la cual el vendedor tiene la capacidad de rescindir y poder recibir una oferta mayor. Esto se refiere que si un tercero que actúe de buena fe puede adquirir el bien si ofrece una mayor cantidad referida al precio. En cuanto al plazo, si es de bienes inmuebles no podrá exceder de 6 meses, mientras que si es de bienes muebles no podrá exceder de 3. Luego tenemos la compraventa de mercadería internacional. Estos están regulados por los gobiernos internacionales de vivienda, los cuales establecen las reglas y normas que deben de seguir y exigir para la venta de mercadería internacional. Y como último tenemos las diferencias entre la compraventa civil y la compraventa comercial. Como último, tenemos las diferencias entre la compraventa civil y la compraventa mercantil. Como primera diferencia tenemos que la compraventa civil está regulada por el Código Civil, mientras que la compraventa mercantil por el Código de Comercio. Luego tenemos que el Código Civil establece que la compraventa, su fin no es el lucro, mientras que la compraventa mercantil ese es su principal objetivo, el lucro. Luego tenemos que la compraventa civil está prohibido la compra de bienes entre cónyuges, mientras que la compraventa mercantil sí se lo permite. Luego tenemos que en la compraventa civil no existe la figura de la representación, mientras que en la compraventa mercantil sí existe. Y como último, en la compraventa civil los compradores o vendedores no son reconocidos como comerciantes, mientras que en la compraventa mercantil esta es una de sus principales características, que las partes que intervienen sí son conocidas como comerciantes. Eso ha sido todo en este video. Muchas gracias por su atención.